La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentan Bienvenidas a ustedes a esta nueva edición de este programa, de este espacio de formación que le lleva la Vicaría de Pastoral a todos ustedes para que podamos seguir creciendo en este tiempo de pandemia a causa del coronavirus, pero que se inyecte otro virus, que es el virus del amor, el virus de la paz en la familia, el virus del perdón y de la comprensión, y sobre todo ese virus del amor entre padres e hijos y entre esposos. En esta jornada de este día vamos a tener como tema principal María como discípula de Cristo. Discípula, o sea, como aquella que fue la primera que aprendió a seguir a su Hijo Jesús. María se convierte en aquella que acompaña a su Hijo en todo momento. Y por eso María se convierte en madre de la iglesia. Esa iglesia, por eso, en los primeros momentos de la iglesia estuvo María. Y siempre los discípulos la reconocían. Con ellos estaba María, la madre de Jesús. O sea, un título muy importante que nosotros tenemos que desarrollar, y sobre todo en este mes de mayo, celebrando el mes de María, el mes de las flores. Así que vamos a disponernos a escucharnos sin antes agradecer a todos los medios que nos apoyan en este proceso formativo, a La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, a Radio Santa María, la emisora de la Gran Familia, a Microvisión, Canal 10 Lo Nuestro, también Yunavisión, que está con nosotros desde Bonao, haciéndole llevar a todos ustedes esta formación. Y también que nos pueden seguir a través de Facebook y YouTube. Para aquellos que si quieren seguir profundizando en algún tema, pues ahí se queda. Yo quisiera dedicarle el programa de hoy a todos los sacerdotes. En este jueves dedicado a los sacerdotes, a todos ellos, a todos los consagrados y consagradas, pedirle al Señor que nos siga mandando vocaciones a la Santísima Virgen, que interceda por todos los sacerdotes. Así que bendiciones para todos ellos, y nos disponemos ahora a seguir con esta orientación que nos trae el Padre Porfirio Espinal. Saludamos a todos nuestros televidentes, a los que nos siguen a través de La Voz de María, también a los que nos siguen por medio de otras plataformas, de otras redes o medios de comunicación. También a los amigos de Radio Santa María. Vamos a invocar al Señor para que nos acompañe en este momento en el que damos inicio a esta instrucción, en este curso que estamos llevando a cabo, con la temática en este segmento de la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que eres el Dios bueno, te bendecimos, te damos gracias y te pedimos que envíes tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, a nuestros oyentes, para que puedan entender, aprender y disfrutar. Y a nosotros que estamos aquí, a los camarógrafos, a los técnicos, para que puedan hacer bien el trabajo. Y también un servidor que pueda llevar el mensaje que sea requerido, que la gente necesite, lo que quieran aprender dentro de lo que ya hemos elaborado. Que tú nos ayude a comunicarlo, Señor. Envíanos ese espíritu de amor que también visitó y actuó en la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues, en estos días hemos estado con la temática del papel de la Virgen María en la historia de la salvación.
y hemos visto la función de la mujer en la Biblia, la primera jornada del lunes, ¿verdad? El martes estuvimos viendo a María como nueva Eva y una nueva visión de ser mujer. Luego vimos ayer María como hija, también María madre, educadora y esposa del Señor. Hoy vamos a ver la parte de María, madre de la iglesia, y más adelante, María, discípula de Cristo. Comencemos pues con esta primera parte de María, madre de la iglesia. Es un título que tiene la Virgen María. Una aclaración antes de comenzar, ¿verdad? Este es un título que ayuda a señalar el puesto de la Virgen María en la iglesia, madre. Nosotros somos hijos de la iglesia, todos, pero ella es la única que tiene ese título, madre de la iglesia. Pero hay que entender y tener cuidado de no confundirse pensando como que María está por encima de la iglesia, porque cuando se establece la relación madre-hijo, en el imaginario nuestro y en la manera de ver las cosas, siempre pensamos, bueno, pues la madre es más que el hijo. Entonces María, madre de la iglesia, pudiera confundirnos y pensar, bueno, pues ya está por encima de la iglesia. Y no, la Virgen María es un miembro de la iglesia. Nosotros somos miembros. Ella está también en ese lugar de miembro. La única cabeza que tiene la iglesia es Cristo. Y la Virgen María no es cabeza de la iglesia, es Cristo la cabeza. Ella es miembro del cuerpo de Cristo, pero sí es un miembro muy distinguido, un miembro excepcional, la Virgen María. Ella fue redimida también, como nosotros. Pero usted dice, pero la Virgen que no pecó, ¿de qué fue redimida? Ya hablábamos en días pasados, ¿verdad? De que ella fue redimida por anticipado, para prepararle como madre del Salvador. Pero sí que necesitó la acción de la redención. Entonces ella es miembro del cuerpo de Cristo también. Ella nos acompaña a nosotros. ¡Qué bueno! Es el modelo que tenemos. El miembro más distinguido del cuerpo de Cristo, la Virgen María. Entonces, aclarado eso, vemos algunas consideraciones de orden teológico. La reflexión teológica acerca de la Virgen María ha madurado entre el discernimiento cristológico llevado a cabo sobre todo en el concilio de Éfeso, en el año 431. Discernimiento cristológico y el discernimiento eclesiológico. El Concilio Vaticano II no fue tanto un concilio cristológico para tratar de esos asuntos, sino que fue más bien eclesiológico, los asuntos de la iglesia. Y entre esos dos puntos, el espacio que hay entre el concilio de Éfeso, que fue un concilio cristológico, y hasta el último que hemos tenido de carácter así universal, el Concilio Vaticano II, entonces en ese tiempo la teología acerca de la Virgen María ha ido madurando. Entre el misterio de la maternidad divina, la Madre de Dios, y el misterio de la maternidad de la Iglesia, María, Madre de la Iglesia. Esos son los dos puntos, porque en el concilio de Éfeso se trató el tema de la Theotokos. Ahí se declaró a María Madre de Dios. Y ahora, últimamente, entonces, en el Concilio Vaticano II, que no fue una resolución del concilio, sino un pronunciamiento del Papa Pablo VI, se declara a la Virgen Madre de la Iglesia. Y ahí tenemos a la Madre, ¿verdad? Dos puntos. A la hora de elaborar, o de abordar más bien, abordar la unidad María-Iglesia, no se puede obviar la acción del Espíritu Santo. Pues, como dijo el Papa Pío XII, si está todo Él en la cabeza, que es Cristo, está todo Él en el cuerpo, todo en cada uno de sus miembros. El Espíritu Santo es el que anima a la iglesia, es el que va dirigiendo a la iglesia, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice el Papa Pío XII, está en la cabeza, que es Cristo, pero también está en la iglesia toda.
entre todos los miembros de la iglesia, ahí está el Espíritu Santo. Ahí hay plenitud del Espíritu Santo. Hay un sensum fidelium. Pero en un solo individuo, ahí no podemos decir, ahí está la plenitud. Pero entre todos los fieles, ahí está la plenitud del Espíritu Santo también. Muy bien. Reconociendo la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y de María, demos pues un vistazo a los paralelismos de un misterio, el Espíritu Santo, que ilumina dos misterios, el misterio de la iglesia y el misterio de María. Y entonces los unifica, el Espíritu Santo. La iglesia nace en Pentecostés, ¿verdad? Quien nace en Pentecostés es el cuerpo, el que nació de María como cabeza. Quien nace en Pentecostés es el cuerpo del que nació de María como cabeza. Claro, porque Jesús nació de María, el Hijo de María. Y nosotros los miembros nacimos de la iglesia, hijos de la iglesia, aunque también somos hijos de la Virgen María, como veíamos ayer. Entonces, repetimos, quien nace en Pentecostés es el cuerpo del que nació María como cabeza. Hay que ver cuántos miembros desde su seno ha dado a luz en una sola noche la fecunda iglesia, madre y esposa. Recordando cuando en Pentecostés abre el libro de los Hechos de los Apóstoles, miles se convirtieron en una sola noche. Entonces es una madre que da a luz multitudes, la iglesia, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, que es el que engendra esa vida en la iglesia. Si nos maravillamos de aquel hombre nacido de la incorrupción de Cristo, admitiremos ahora que este otro nacimiento de la iglesia no menos extraordinario. Entonces, demos amable acogida a estas dos madres, a la iglesia y a la Virgen. La iglesia que dio a Cristo cabeza, y en la iglesia de la que todos nosotros somos hijos por los sacramentos, por el bautismo, y entonces también madre nosotros, del cuerpo de Cristo. Pentecostés tiene un vínculo con la encarnación. Pentecostés, que fue allá al final, pues tiene un vínculo con la encarnación. En los escritos por el mismo Lucas, forman paralelismo los dos momentos. Primero, en la anunciación, con referencia al alcance personal del Espíritu, nos dice San Lucas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, a la Virgen María. Y ahí habla del alcance personal sobre ti, alcance personal del Espíritu, en la anunciación. Segundo, en Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, entonces, con el sentido universal, nos dice San Lucas, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4. También en Hechos capítulo 8, versículo 4 y al 14. Y en Hechos capítulo 4, versículo 31. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo en la iglesia. Ya no como cuando la anunciación, que era con un carácter personal, ahora es de carácter universal. La acción del mismo Espíritu, que obra de tantas maneras en la iglesia y en los individuos de la iglesia. La anunciación es el paso hacia Pentecostés. Y la maternidad divina, física, es medio para, recordar que la natividad, nacimiento, para la parte eclesial, la natividad eclesial, que también es divina, aunque de otra manera. La iglesia como María queda convertida así en cuerpo que se llena del Espíritu. O sea que en la encarnación la Virgen María se llenó del Espíritu Santo y en Pentecostés entonces este cuerpo de Cristo se llena del Espíritu Santo. Lo particular y lo general, eso es lo que queremos decir. Al desaparecer Jesús del escenario público de la historia, aparece la iglesia.
acreditada como cuerpo del Señor. En ella y con ella, el Espíritu tiene en el mundo una comunidad. La iglesia es la madre que da a luz a los cristianos y les alimenta por la palabra de Dios y por los sacramentos. Madre que da a luz, madre que alimenta. Entonces va siendo como ese paralelismo. María madre, iglesia madre. Proclamación del título de la Virgen María como madre de la iglesia por Pablo VI. ¿Cómo fue esto? Partimos de la analogía María Iglesia, de la que Pablo VI estableció el principio fundamental. La unión íntima de los hombres con Cristo efectuada en el bautismo por el Espíritu Santo. La asociación de ambos términos, María, Iglesia, se encuentra en el paralelismo resultante de la relación de vida y filiación en ambas con Cristo. Vida y filiación con Cristo, María y la Iglesia. María, madre de la cabeza, para que lo entendamos mejor, ¿verdad? La Iglesia, madre del cuerpo. María, madre de la cabeza, fue la que engendró y dio a luz a Jesús, que es la cabeza de la Iglesia. Y entonces la Iglesia es la madre del cuerpo. Cada vez que vamos bautizando, dice el ritual, porque se acrecienta el número de los hijos, porque por medio del bautismo entramos a la Iglesia. Entonces la Iglesia es la que nos acoge y nos recibe, entonces engendra nuevos hijos también, que somos los miembros del cuerpo de Cristo cabeza. Esa es la Iglesia. Entonces, pues decimos, María como madre de Cristo es madre también de los fieles y de todos los pastores, es decir, madre de la Iglesia, decía el Papa Pablo VI. La razón fundamental en la que Pablo VI se fundamenta en este discurso de clausura de esa sesión del Concilio Vaticano II, apoya su determinación en la teología del cuerpo místico. Si todos formamos un solo cuerpo con Cristo, es lógico que la que es madre de la cabeza lo sea también de los miembros. ¿Verdad que sí? Entonces por eso ella es madre de la Iglesia, es madre de la cabeza, Cristo, y es madre de todos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay que afirmar que se trata de dos maternidades diferentes. María es madre de Cristo en el orden natural, ya lo veíamos ayer, lo engendró, ¿verdad? Lo estuvo allí en su vientre, le dio a luz, lo amamantó, lo crió. En el orden natural, la Virgen es madre de Cristo, que es la cabeza. Mire qué paradoja. Y madre nuestra solo en el orden místico, porque nosotros no nacimos físicamente de la Virgen. Entonces, cuando debería ser tal vez lo más grande, aparentemente, para Cristo, no. Cristo es hijo de la Virgen en el orden natural, pero nosotros somos hijos de la Iglesia y también de la Virgen María en el orden místico. Qué bonito. Jesús nace del seno de María como cabeza, del sacramento de la Iglesia como cuerpo, pero es el mismo Cristo. María, Cristo, tienen relación física. Cristo, Iglesia, tienen una relación sacramental. Es un poco conceptual todo esto para describir el término y el título de María, Madre de la Iglesia. La gente en el sentido piadoso y popular lo entiende muy bien, por el sensum fidelium. Pero hay que dar a veces algunas explicaciones. Pero hay otras cosas que vamos a ver después de la pausa, que ya son en el orden más pastoral que racional, como más llevadero para la gente que el justificar todos estos títulos.
bien, pues continuando con este curso y estas reflexiones sobre la Virgen María, después de haber visto a María como madre de la Iglesia, vamos a ver ahora a María más bien como discípula de Cristo. Esto ya tiene un sentido más en lo pastoral y como que la gente lo saborea quizás mejor. Vamos a ver. La discípula de Cristo. Primero habrá que entender lo que quiere decir la palabra discípulo. Para hablar de María como discípula de Cristo, entendamos qué es lo que es un discípulo. Bueno, pues la palabra discípulo viene del latín discípulos y de discere, que quiere decir aprender. O sea, discípulo es el que aprende o se deja enseñar. Es el discípulo. Se trata de una relación. Para que exista un discípulo o seguidor, es necesario que exista un maestro o líder. El discípulo es una persona que quiere aprender y toma como referencia intelectual y moral a alguien al que le atribuye unos conocimientos, unas cualidades que son superiores a la suya. Normalmente, el discípulo admira al maestro. Aquellos seguidores que escuchaban atentamente las palabras de Jesús eran sus discípulos. Escuchaban, dicere, el que escucha para aprender. El discípulo tiene eso. Entonces, su función no se limita a aprender de Jesús su maestro, sino que tenían el deber de difundir las enseñanzas y debían imitar su comportamiento. Aprender y difundir. Por eso se habla, ¿verdad?, de discípulo y misionero. El discípulo está convencido del valor y la verdad de las propuestas que defiende. Es fiel a sus ideas y está comprometido con la doctrina que sigue. Por este motivo, considera que es su deber moral transmitir las enseñanzas que ha recibido. El buen discípulo entiende, esto que yo he aprendido, yo tengo que comunicarlo. Discípulo y misionero. La relación entre ambos puede transformarse y el alumno puede llegar incluso a superar a su maestro. Hay pasajes en la Biblia que nos muestran, por ejemplo, la Virgen María, ayer veíamos que era educadora de Jesús, pero cuando Jesús se pierde en el templo, que lo encuentran en el templo, que tenía 12 años, y ella le dijo, tu padre y yo te andábamos buscando, y él le dijo, no saben que tengo, y habló entonces de mi padre, de Dios su Padre. Entonces, de ahí en adelante, la Virgen luego comienza un proceso en el que Jesús comienza a ser más el maestro y ella la discípula. Pero Jesús entonces superó a la Virgen, que fue la que lo educó. Pero hay muchos ejemplos de eso en la vida. A diario pueden suceder esos fenómenos. En la historia fue importante el caso de Sócrates, que era un gran maestro en la filosofía. Y tuvo un discípulo que después fue sobresaliente. Y podremos llegar a decir que hasta en cierto orden lo superó, Platón, ¿verdad? El discípulo supera al maestro. Pues ojalá que en esto fuera así, que nosotros también viviéramos en esa cadena de superación y de aprender y de superarnos. Pero muchas veces tenemos un discipulado un poco mediocre, un discipulado como de poco empeño, de poco esfuerzo, de poco interés. El discípulo tiene que tener interés, poner interés por aprender, por conocer para darlo más adelante. Entonces, ¿cuáles son algunos de los rasgos de un discípulo de Dios? Un discípulo de Dios, ya en este caso. Bueno, pues tiene respuesta al llamado inicial de Dios. Un discípulo de Dios no puede ser indiferente, porque entonces no puede llegar a ser discípulo. Tiene que responder al llamado de Dios. Y entonces, por ejemplo, cuando Jesús llama a Mateo, ¿verdad? El cobrador de impuestos. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó
y lo siguió. Mateo 9, versículo 9. Mateo 9, 9. Ahí está ese pasaje. Entonces se ve ese rasgo del discípulo, que responde al llamado inicial de Dios. Dejándolo todo, lo siguió. Cuando el ángel le anunció a la Virgen María, ella le respondió, aquí está la esclava del Señor. También, el discípulo tiene que responder al llamado. Eso es lo primero. Lucas 1:38. Otra característica de un discípulo, un deseo por conocer lo que Dios dice. Deseo por conocer lo que Dios dice. Otra característica de un discípulo, una separación de las cosas del mundo. Si es un discípulo cristiano, nosotros que somos seguidores de Cristo, separarnos de las cosas del mundo. Tiene que distinguirse el discípulo. Otra característica del discípulo es la autodisciplina. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Autodisciplina. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Para seguir al Señor, para ser discípulo hay que tener autodisciplina. Otra característica, un deseo de buscar y motivar a otros discípulos. Ya esa es la parte misionera. El discípulo tiene que ser también misionero. No se puede ser solo discípulo, 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 porque queda incompleta la obra. Tiene que ser discípulo y misionero. Porque ¿para qué aprendo? Si lo que he aprendido no es puesto al servicio, no estamos en nada. Entonces, eso es una característica importante del discípulo, que también sea misionero. Bien, pues, visto estas introducciones, vamos a ver entonces a María, discípula de Cristo, la Virgen María. María es maestra, pero es gracias a que ella fue discípula. No se puede ser maestro sin antes haber sido discípulo. Por estar totalmente abierta a la escucha y a la participación en el destino del Hijo. En ella, escucha y seguimiento están íntimamente unidos como elementos indisolubles del verdadero discipulado. Era lo que decíamos ahorita. Escucha y seguimiento. María, la autoridad de María y del magisterio que ella tiene como maestra para enseñar se debe pues a su efecto y a su puesto que tuvo como discípula de Cristo, más bien. Hasta tal punto que la verdadera grandeza de María no estriba tanto en su maternidad ni en otros privilegios, cuanto en haber sido fiel y fecunda escuchadora de la palabra de Dios. Eso es mucho, decir eso, que la Virgen María sobresale de una manera tal por su capacidad de escucha, que eso incluso puede ser valorado más que la misma maternidad. Algunos autores dicen, eso es como si fuera un atrevimiento, pero es el propio Jesús quien llega incluso a poner eso en evidencia. Sí. Jesús mismo lo reconoce cuando ante el grito de la mujer entusiasmada por sus palabras responde, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cuando esa mujer le dijo, dichosos los pechos que te amamantaron, el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, dichosos. Estaba diciendo, al oír a Jesús cómo hablaba, esa mujer que gritó así, estaba diciendo, pechos y vientre, amamantar y llevar en el vientre, eso habla de maternidad, la maternidad. Entonces, dichosa la madre, es lo que esa mujer quiere decir. Y Jesús entonces replica diciendo, no, está ok, pero dichoso mejor el que escucha la palabra y la cumple. Resulta que María es esa, entonces, ella es dichosa también por eso. Sí, no solo por ser madre, sino porque es la primera en escuchar la palabra, cuando el ángel le anunció, en escuchar la palabra y en cumplirla. Hágase en mí según tu voluntad. Entonces es importante el escuchar, es importante. María es la primera en seguir a Jesús en su misión, compartiendo sus opiniones, y así se convierte en la perfecta discípula del Señor, la mejor discípula de Cristo, la Virgen María. Además, ella es la mujer de la escucha de la voluntad de Dios, expresada en los acontecimientos que conserva
y medita en su corazón. Lucas tiene varios pasajes que ahorita vamos a ver más adelante, de María que guarda y escucha, que escucha y guarda en el corazón. Su fe no era una simple adhesión intelectual, sino una experiencia vital. Lo de la Virgen, esto es importante. No era una experiencia intelectual, sino una experiencia de vida. De ahí está la fe de María. Lo afirmaba Juan Pablo II. Ella fue la primera de sus discípulos, primera en el tiempo, pues ya el encontrarlo en el templo recibe de su hijo adolescente unas lecciones que conserva en su corazón. La primera, sobre todo, porque nadie ha sido enseñado por Dios con tanta profundidad como a la Virgen María. Madre y a la vez discípula, decía San Agustín, añadiendo atrevidamente que esto fue para ella más importante que lo otro. Es decir, ser discípula más importante que ser madre. Dice aquí, decía el Papa Juan Pablo II, diciendo San Agustín atrevidamente que ser discípula fue más que ser madre de Cristo. San Agustín lo decía atrevidamente, pero ya Jesucristo había dicho, dichoso el que escucha la palabra, el discípulo, y la cumple, más que quien me te pare. Y es verdad, en un sentido, por lo que dice Jesús, porque ¿cuántas mujeres pueden dar a luz a un hijo? Pero parir el hijo, bueno, es madre, pero lo grande de María fue, no porque ella lo arrojó ahí, dio un hijo y lo arrojó ahí, no, es por todo lo que ella hizo. Entonces, escuchando siempre la palabra, guardando y cumpliéndola, es por eso que ella es grande. Entonces, tiene sus razones. El discipulado es una cosa muy importante, ser discípulo del Señor. Nos enseña también a ser apóstoles, ya que apostolado es hacer lo que hizo María. A propósito de esto, escribía el beato Santiago Alberione, ese es el patrono de los medios de comunicación. En estos días deberíamos encomendarnos a él, ¿verdad? Porque estamos usando mucho los medios de comunicación. El beato Santiago Alberione decía y describía al discípulo y al apóstol como quien lleva a Dios en la propia alma y lo irradia a su alrededor. Es un santo o una santa, podemos decir, que acumuló tesoros y comunica de su abundancia a los hombres. Lo acumula, lo aprende y lo comunica. Transpira a Dios por todos los poros con sus palabras, obras y oraciones, gestos y actitudes, en público y en privado, en todo su ser. Y continúa diciendo el beato, en grado sumo y con semejanza inigualable, este es el rostro de María. Ella es la gran discípula, la Virgen María. Cuanto mayor sea la adhesión a Cristo, ¿y quién estuvo más adherido a Cristo que la Virgen? Cuanto mayor sea la adhesión a Cristo, mayor será la capacidad de compromiso. De ahí la importancia de la comunión con Él en el itinerario hacia la madurez en la fe, que va transformando la vida en entrega y en servicio. No hay que olvidar que la vida grita más fuerte que las palabras y las obras. El discípulo auténtico primero es y luego actúa. Es testigo antes que maestro, como decía el Papa Pablo VI. Ser testigo antes que ser maestro. Hoy hay tal vez un exceso de ruido y poco silencio, demasiadas palabras, pero poca comunicación de vida. El discípulo tiene que ser como la Virgen, que escucha, aprender a escuchar. Sobre la palabra y el silencio, son dos realidades que hay que verlas, cómo se manejan en la Virgen María, cómo ella maneja eso, ¿verdad? Aprender a comunicar quiere decir aprender a escuchar, a contemplar, además de hablar, y esto es especialmente importante para los agentes de evangelización. Silencio
y palabra, los elementos esenciales e integrantes de la acción comunicativa de la Iglesia para un renovado anuncio de Cristo en el mundo contemporáneo. Hay que aprender a guardar silencio y escuchar en el silencio, porque en estos tiempos hay mucho ruido y un discípulo tiene que pasar por el silencio y la escucha de la palabra. Acudamos a María, que en el silencio escuchó e hizo florecer la palabra. Viviendo la dimensión mariana, los creyentes estaremos en condiciones de dejarnos formar en el misterio de Cristo, para que la palabra del Señor se cumpla en nosotros. Se cumpla en nosotros como se cumplió en María. Y para poder darlo de manera integral a un mundo que lo necesita. Vamos a hacer nuevamente una pausa y entonces luego continuamos con esta jornada hablando de la Virgen María como modelo y discípulo de Cristo. Madre y modelo, discípulo de Cristo. Muy bien, continuamos entonces con este trabajo, esta jornada, en este curso, hablando de la Virgen María. Y ahora viendo a la Virgen María como discípula de Jesucristo. Vamos a enfocarnos en esta parte en el Evangelio de San Lucas. Lucas es el evangelista que mejor ha hecho un retrato de la Virgen María de Nazaret. Todo lo que fue la anunciación, el nacimiento, la infancia de Jesús, Lucas es quien más abunda en ello. Y también, de los 4 evangelistas, Lucas es el evangelista que más resalta el papel de la mujer en la Biblia. Lucas, el que más habla y pone en evidencia a la mujer en escena, San Lucas. Entonces, Lucas presenta a la Virgen María como modelo de discípulo. Y es importante que lo veamos en San Lucas, que ha de recorrer el camino, ese discípulo, acogiendo la salvación y asociándola a su Hijo. Yo le voy a recomendar algunas citas de San Lucas para ver a María como discípulo. Comencemos por la primera, vayan anotando ustedes. En la Anunciación, comencemos por ahí. Lucas, capítulo 1, versículo 26 y siguiente. Allí tenemos nosotros la Anunciación. Y veamos a ver la actitud de María como discípula allí. Porque discípulo decíamos que es, dícere, el que escucha para aprender. Lo primero que la Virgen María hace es siempre escuchar. Un buen discípulo, hay gente que vive hablando mucho. Incluso hay personas que no dejan que el otro hable. Entonces, yo no sé cómo pueden aprender. Lo primero es escuchar. Entonces, aprendamos de la Virgen. Y veamos en San Lucas, capítulo 1, en el versículo 26 siguiente, ustedes se pueden leer ese pasaje, esa perícopa de la Anunciación del ángel. Vamos a tomar el versículo, se me cambió, Lucas, aquí está. Vamos a tomar en San Lucas este pasaje, a ver qué nos dice. Busquen el versículo 28. Cuando el ángel la visitó, dijo, y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significado tenían aquella palabra y aquel saludo. O sea que ella escucha y se hace pregunta. Un buen discípulo tiene que escuchar y lógicamente es bueno que se haga pregunta. Entonces, mírenlo ahí, vamos a leer de nuevo. Cuando el ángel la saludó, ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. No lo entendía y se hacía pregunta. El ángel le dijo, no temas, María, porque
has encontrado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno a un hijo y le darás a luz, a quien le pondrás el nombre de Jesús. Él será grande y se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, etcétera, etcétera. Le describe ese hijo que ella va a concebir, cómo va a ser. Y María sigue escuchando. Discípulo que escucha. María sigue escuchándolo. Entonces, más adelante, en el versículo 34, María respondió al ángel. Después que ella escuchó, ahora ella va a hablar. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esa fue la pregunta de ella, porque iba a concebir. Y entonces dice ella, pero sin varón, yo no conozco varón. Entonces, ella no lo entendía. Mire que un discípulo tiene que también, en su momento, cuando no entiende algo, buscar la manera de entenderlo, para que lo que vaya a comunicar o a transmitir después sepa lo que es. Entonces, aquí hay un tema fuerte. Hay un tema aquí de sexualidad en la Biblia. Y la Virgen está hablando con un ángel. Esto parece como algo extraño, ¿verdad? Con un ángel está hablando un tema de sexualidad. Hoy tenemos que hablar de la sexualidad, es un tema tabú, como que no se puede hablar de eso. Pues mire usted aquí a la Virgen hablando de sexualidad, porque cuando ella le dijo, yo no conozco varón, tradúcalo en el idioma que usted quiera, a ver qué es lo que eso quiere decir. Eso está hablando de sexualidad, y si la Virgen hubiera sido otro tipo de discípulo que le dice, bueno, yo lo voy a escuchar, porque hablamos mucho del silencio de la Virgen, y es verdad, pero ella no es una mujer samura que está siempre callada ahí. No, la Virgen es sabia. Entonces, ella no entendía bien esto y reaccionó y preguntó. A un ángel enviado por Dios le preguntó y habló de sexualidad con un ángel. Entonces el ángel le explicó, no le habló de que, mira, la cartera que se más bonita, no le habló de otro disparate de por allá, no. Él le habló del mismo tema y le explicó lo que fue. Le dijo, pues estamos hablando de eso, de sexualidad. El ángel le respondió, vamos a aclararte. Entonces le dice el ángel a la Virgen, está más adelante ahí, ¿verdad? Él será grande, dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, más adelante, ¿cómo será esto? El ángel le respondió aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Una respuesta en ese lenguaje también, ¿verdad? Pero el ángel no le habló de que ahora esta me preguntó de eso, yo tampoco voy a hablar del tema, yo voy a evadir. Habló del tema. ¿Cómo es que va a concebir? El Espíritu Santo te cubrirá. Hay que entender el sentido de lo que ese lenguaje quiere decir, de cubrir, te cubrirá. Eso es de sexual. Los que son del campo y han criado vacas, y becerros, y puerco. Yo soy ingeniero agrónomo. Hablan de que el toro cubrió la vaca. ¿Qué es eso? Sexualidad. Entonces, yo lo que quiero decirle a ustedes con esta cita, que un discípulo tiene que saber escuchar, y eso es lo que la Virgen hace. Pero cuando no, algo que era tan importante, no lo comprendía, ella también preguntaba. Y mírelo aquí. ¿Y de qué tema? ¿De qué tema? Bueno, pues, otra cita importante para ver el discípulo es el nacimiento de Jesús en San Lucas. Estamos siguiendo a San Lucas en esta parte. Buscamos entonces Lucas capítulo 2, versículo 1 y siguiente. El nacimiento de Jesús en Belén, ¿verdad? En Belén, María aparece en silencio. En silencio y escuchando. Escucha a los pastores. Guarda en el corazón lo que ellos le decían sobre el niño. Ahí es una discípula que sabe escuchar. El buen discípulo escucha. Y usted dirá, pero a unos pastores lo va a escuchar la Virgen María. Mire qué modelo de discípulo ella. Escucha a todo el mundo. Sabe escuchar. Tal vez la Virgen María hubiera sido como una amiga que a veces hablamos de esto. Y dice, pero unos pastores que amanecen y duermen a la intemperie y cuidando unas ovejas y se la echan al hombro con un tufo. Y esos muchachos vienen, esos pastores vienen a ver al niño que ha nacido. Tal vez si hubiera sido otra persona, dicen, miren, no se me acerquen al muchacho, que ustedes me lo van a enfermar, mantenga la distancia social, ahora que se habla de eso. No, la Virgen los dejó que se acercaran. Y ellos fueron y le contaron lo que le habían anunciado. Y la Virgen
escuchando lo que le decían del niño. El discípulo tiene que saber escuchar, y hay que escuchar a todo el mundo. ¡Qué buena discípula la Virgen María! Eso es el nacimiento y la Virgen discípula. Veamos también en el momento de la presentación de Jesús en el templo. Lucas capítulo 2, versículo 22 al 39, cuando Jesús lo llevaron a la presentación en el templo, ¿verdad? María, ¿qué hace? Que escucha. El discípulo es para escuchar. El mejor modelo lo tenemos en la Virgen María. La Virgen escucha. ¿Y a quién escuchó? A Simeón, y escuchó a Ana, la profetisa. Lo que ellos le dijeron. Incluso le dijeron, el discípulo tiene que saber escuchar cosas desagradables también a veces. El Simeón le dijo, y a ti una espada te atravesará el alma. O sea, tú vas a sufrir también. Este niño que bonito, que bien, es el Hijo de Dios, qué cosa más significativa y tal. Pero a ti le dice a la Virgen. ¿Y qué hizo la Virgen? Escuchó aquello y lo guardó también en su corazón. Hay que saber escuchar, hay que saber guardar. Y después, entonces, Ana, la profetisa Ana, que aguardaba la venida, también habló, y la Virgen María, pues, escuchó. Otra cita de San Lucas. Jesús entre los doctores, en el capítulo 2 de San Lucas, versículo 41 al 52. Repetimos, Lucas 2, del 41 al 52. Cuando el niño Jesús, perdido y hallado en el templo, ese misterio que contemplamos en el rosario. Vamos a ver la actitud de la Virgen María allí. Ya lo hemos comentado anteriormente, ¿verdad? Se pierde Jesús en aquella visita que hicieron de Nazaret a Jerusalén para las peregrinaciones propias de los judíos. Y entonces Jesús se le ha perdido a la Virgen y a José. Jesús tenía 12 años. Entonces ellos estaban buscando y ya llevaban unos días. Al tercer día lo encontraron, que es muy significativo eso de al tercer día lo encuentran vivo, como una forma de hablar de que aquel se te va a perder y no va a ser te anuncia ahí también de algún modo la muerte de Jesús, pero que después al tercer día resucita. Bien, entonces allí en ese momento, en ese pasaje, vamos a decir, ¿cuál es la actitud de la Virgen María? Ella habló. Ella le dijo, hijo, mira, tu padre y yo te hemos estado buscando. Como quien dice, en buen lenguaje de una madre, ¿cómo tú nos haces esto a nosotros? Si nosotros no lo sabíamos, estamos asustados, estamos nerviosos, estamos angustiados, la palabra. Estamos angustiados. Y Jesús le responde que él tiene que estar en las cosas de su padre. Y ya ahí entonces le va hablando de que el padre de él, como veíamos en días anteriores, es Dios y no tanto San José. San José es el tutor. Entonces, a partir de ahí, Jesús se fue allá. ¿Y qué dice el Evangelio? Al final, vamos a ver, ¿qué dice? Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre, la actitud de la discípula, conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Todas estas cosas, es decir, lo que él le dijo y lo que aconteció, la experiencia. Por eso es que la Virgen María es de una experiencia grande. Entonces, no solamente guardaba en su corazón lo que le dijo. María es la discípula que escucha, pero también observa, mira, y las experiencias, los acontecimientos, lo aprende y lo guarda. ¿Qué modelo de discípulo? La Virgen. Bueno, pues, ya más adelante, durante el ministerio público, Jesús no aparece tanto ahí en San Lucas, porque en este evangelio estamos siguiendo a San Lucas, ¿verdad? María no es llamada por su nombre, aunque encontramos dos referencias de la madre de Jesús. Ya nos referíamos ahorita a esas dos referencias. Una es sobre la verdadera familia de Jesús. Lucas capítulo 8, ustedes lo buscan luego y lo leen. Lucas capítulo 8, versículo 21. Cuando dice que tu madre y tus hermanos, tus parientes te andan buscando, que andaban buscando a Jesús. Ahí le dijeron, tu madre y tus hermanos te andan buscando. Y Jesús le dijo, mira, ¿tú sabes quién es mi madre y mis hermanos? Dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Fíjese usted, escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Los hermanos
y la madre y la familia que tiene Jesús son sus discípulos. Mire, trate de ser discípulo de Jesús, porque esto es muy importante, ser discípulo del Señor. Fíjate que ahí en vez de decir, ay, pues que pase adelante, que es mi madre y mi familia, vengan para acá. Él le hace una aclaración porque Jesús es maestro y todo lo aprovecha para enseñar. Eso que le dijeron ahí, él lo aprovechó para enseñar y le dijo, vamos a darle importancia a esto. Y le dicen, mira, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Una nueva forma de ser familia de Jesucristo es por la escucha de la palabra y el cumplimiento de ella. El que la escucha y la cumple es familia, pero una familia muy importante. Hermano, madre, lo más cercano de Jesús, el discípulo. Y la otra cita, que no menciona el nombre, pero hace referencia a ella porque es la madre, es la que ya mencionábamos ahorita. La verdadera bienaventuranza. Dice, en referencia a la madre de Jesús. Lucas capítulo 11, anoten ustedes la cita, Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28. Consiste en creer en la palabra, esa es la buena bienaventuranza. Consiste en creer en la palabra y no en el hecho de concebirla. Lo que decíamos ahorita de San Agustín, que comentaba, esto parece un atrevimiento, pero es Jesús quien lo dice. Dichoso, cuando aquella mujer le dice, que ya comentábamos hace un rato, dichosa la madre que te amamantó, los pechos que te criaron, que te amamantaron, el vientre que te llevó, hablando de la maternidad. Qué dichosa es ser madre tuya. Y le dice, mira, dichosa es porque escucha la palabra y la cumple. Dichoso más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Otra vez la respuesta. Y Jesús quiere dejar dicho que no hay cosa más importante que ser discípulo, porque mira, lo de madre es mucho, madre es grande, pero Jesús resalta aquí el discipulado, es el propio Jesús, con todo lo grande, todo lo hermoso que es ser madre. Jesús le dice, mira, hay una dicha más grande, o hay una bendición más grande, y es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Por qué es grande esa dicha? Porque te salvas, alcanza la salvación. El hecho de alumbrar y dar un hijo, hay mucha gente, muchas madres que están pariendo muchachitos ahí y dejándolo por ahí. Eso no es lo que las hace grande ante Dios, no. Si todas estas personas, y papá y mamá, que están tirando hijos al mundo, no son responsables y no escuchan la palabra de Dios y la cumplen, entonces ¿de qué le vale? No, la grandeza no está porque estoy dando a luz y ya tiré ante el reino de Dios y para la salvación. Está en escuchar la palabra, en hacerse discípulo, aprender y ponerla en práctica. Finalmente, en los Hechos de los Apóstoles, la segunda parte de la obra de San Lucas, los Hechos de los Apóstoles, también María, madre de Jesús, aparece en el momento fundacional de la comunidad cristiana, cuando el Espíritu la consagra para cumplir su misión a la iglesia. Ahí estaba María. Escuche la cita. Anote usted la cita. Hechos de los Apóstoles 1, versículo 13 al 14. Vamos a leer. Hechos de los Apóstoles 1, versículo 13 al 14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ahí está María en el nacimiento de la iglesia, acompañando y animando a los demás apóstoles. Entonces, María es ese modelo de discípula que se involucra con la comunidad, que lo acompaña, que lleva a la práctica la palabra que ha escuchado y que ha aprendido. Nosotros, pues, pidámosle a la Virgen María que interceda por nosotros y que nos ayude a ser buenos discípulos, porque cuán importante es en la vida cristiana convertirse en un discípulo de Cristo, como lo hizo la Virgen María. Que ella nos acompañe y nos traiga la bendición de Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, agradecido de Dios y de ustedes y del Padre Porfirio por todas estas enseñanzas que nos ha traído, y yo sé que muchas familias están discutiendo.
Yo sé que muchos grupos han estado también trabajando. Conozco a muchos sacerdotes que están motivando a los catequistas a que sigan promoviendo. Yo quiero de verdad en este día pensar mucho en la diócesis de San Francisco de Macorís, donde hay tantas personas que nos dicen que siguen este curso, que siguen estas enseñanzas. Agradecer a todos ellos, a los enfermos, a los seminaristas, a los medios, que hacen posible que llegue a su casita, ahí en su casita, que usted no tiene que moverse para aparte. Qué agradecimiento especial a La Voz de María, el canal, a Radio Santa María, la emisora de la Gran Familia, Microvisión, Canal 10, y a Yunavisión, y a otros medios que están promoviendo esta formación, conocimiento de los elementos fundamentales de la fe cristiana. Y así nos vamos preparando para celebrar junto a todas las parroquias que están celebrando su novenario en honor a la Virgen de Fátima o algunas comunidades, pues así nos vamos preparando para celebrar en grande este día 13, esa consagración a la Virgen, a Dios, a través de la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Que el Señor les bendiga a ustedes y les asista siempre. Bendiciones. La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentó